La forma de escribir de Marcel Proust es una de las más singulares y reconocibles de la literatura moderna, caracterizada por su profundidad psicológica, su ritmo pausado y su extraordinaria capacidad para explorar la memoria y la percepción del tiempo. Su obra más emblemática, En busca del tiempo perdido, constituye un extenso laboratorio narrativo donde cada detalle cotidiano puede desencadenar una reflexión compleja sobre la experiencia humana. Uno de los rasgos más distintivos del estilo proustiano es la longitud y complejidad de sus frases. Proust utiliza oraciones extensas, llenas de subordinadas, que imitan el fluir del pensamiento. Esta estructura no es casual, busca reproducir la manera en que la mente asocia ideas, recuerdos y sensaciones. El lector se ve así inmerso en un proceso introspectivo que exige atención, pero que también ofrece una recompensa estética y emocional muy intensa. Además, la memoria involuntaria es otro elemento central en su escritura. Proust muestra cómo un estímulo sensorial, como el sabor de una magdalena o el aroma de una flor, puede evocar recuerdos olvidados con una viveza sorprendente. Este mecanismo no solo sirve como recurso narrativo, sino que también plantea una reflexión filosófica sobre la naturaleza del tiempo y la identidad. El pasado no está muerto, sino latente, esperando a ser reactivado por la experiencia sensorial. El análisis psicológico de los personajes es minucioso y detallado. Proust no se limita a describir acciones, sino que profundiza en las motivaciones, contradicciones y emociones de sus personajes. Sus figuras literarias están en constante transformación, lo que refleja una visión dinámica y compleja de la identidad humana. El amor, los celos, el deseo y la ambición son examinados con una precisión casi científica. El tiempo, en la obra de Proust, no es lineal. Su narrativa rompe con la cronología tradicional y se organiza a través de recuerdos, asociaciones y reflexiones. Esta estructura fragmentaria permite también explorar distintas capas de la experiencia sin someterse a una secuencia rígida, y el resultado es una sensación de simultaneidad donde pasado y presente coexisten. El lenguaje de Proust es refinado y sensorial. Sus descripciones son ricas en matices y buscan capturar no solo lo visible, sino también lo intangible, atmósferas, emociones, estados de ánimo. Cada escena se construye con una atención casi obsesiva al detalle, lo que contribuye a crear un universo literario denso y envolvente. En conjunto, la escritura de Marcel Proust exige paciencia y sensibilidad. La forma de escribir de Miguel de Cervantes se caracteriza por una extraordinaria combinación de naturalidad, ironía y profundidad humana, que lo convierten en uno de los autores más influyentes de la literatura universal. Su estilo alcanza su máxima expresión en Don Quijote de la Mancha, donde desarrolla una narrativa innovadora que rompe con los moldes tradicionales de su época. Uno de los rasgos más notables de la escritura cervantina es su capacidad para mezclar lo culto y lo popular. Cervantes emplea un lenguaje accesible, lleno de refranes, giros coloquiales y expresiones propias del habla cotidiana de su tiempo, pero al mismo tiempo introduce referencias literarias y reflexiones sofisticadas. Este equilibrio permite que su obra sea comprensible para distintos tipos de lectores sin perder riqueza ni profundidad. La ironía es un elemento fundamental en su estilo. Cervantes utiliza el humor no solo para entretener, sino también para cuestionar los ideales caballerescos y las convenciones sociales. A través de la figura de Don Quijote construye una parodia de las novelas de caballerías, mostrando la distancia entre la fantasía y la realidad. Sin embargo, esta ironía no es destructiva, sino que convive con una profunda empatía hacia sus personajes. Otro aspecto clave es la complejidad narrativa. Cervantes introduce juegos metaficcionales como narradores dentro de la narración o supuestas fuentes ficticias, lo que aporta una dimensión reflexiva sobre el propio acto de contar historias. Esta técnica, muy avanzada para su tiempo, anticipa recursos que serían habituales en la novela moderna siglos después. El desarrollo de los personajes es especialmente rico. Don Quijote y Sancho Panza no son figuras estáticas, sino que evolucionan a lo largo de la obra. Sus diálogos revelan distintas visiones del mundo,
el idealismo frente al pragmatismo, la imaginación frente a la experiencia. Esta dualidad genera tanto situaciones cómicas como momentos de gran profundidad emocional. El estilo de Cervantes también destaca por su dinamismo, alterna episodios breves y ágiles con pasajes más reflexivos, lo que mantiene el interés del lector. Además, incorpora historias secundarias que enriquecen el universo narrativo y aportan variedad temática. En cuanto al lenguaje, su prosa es clara pero expresiva. Cervantes domina el ritmo narrativo y utiliza descripciones precisas sin caer en excesos. Su habilidad para captar la psicología humana se refleja en diálogos vivos y creíbles que siguen siendo actuales. La forma de escribir de Lope de Vega se caracteriza por su extraordinaria vitalidad, su capacidad de invención y su dominio absoluto del ritmo dramático. Figura central del siglo de oro español, Lope revolucionó el teatro de su tiempo al romper con las normas clásicas y crear un modelo propio que conectaba directamente con el público. Uno de los rasgos más distintivos de su estilo es la naturalidad. Lope logra que sus textos fluyan con una aparente facilidad que oculta un gran dominio técnico. Su lenguaje combina lo oculto y lo popular, utilizando tanto recursos literarios sofisticados como expresiones cercanas al habla cotidiana. Esto hace que sus obras resulten accesibles sin perder profundidad, una de las claves de su enorme éxito. En el ámbito teatral, Lope destaca por su innovación estructural frente a las reglas clásicas de unidad de tiempo, lugar y acción. Propone una mayor libertad, articulando sus obras en 3 actos y mezclando elementos trágicos y cómicos. Esta fusión de tonos aporta dinamismo y refleja mejor la complejidad de la vida. Sus tramas suelen estar llenas de giros inesperados, enredos amorosos y conflictos de honor, manteniendo siempre la atención del espectador. Además, el ritmo es otro elemento fundamental. Lope escribe con gran agilidad, alternando diálogos rápidos con momentos líricos. Su dominio del verso es notable, utiliza diferentes métricas según la situación dramática, adaptando la forma al contenido. Esta variedad métrica no es solo ornamental, sino que contribuye a intensificar las emociones y a definir a los personajes. Los personajes en la obra de Lope de Vega son vivos y representativos. A menudo encarnan tipos sociales reconocibles como el galán, la dama o el gracioso, pero también poseen rasgos individuales que los hacen realmente creíbles. El tema del honor ocupa un lugar central, especialmente si pensamos en sus dramas, donde las decisiones de los personajes están marcadas por códigos sociales estrictos. El ingenio y la creatividad de Lope se manifiestan en su capacidad para generar situaciones dramáticas con rapidez y eficacia. Se le atribuye una producción enorme, lo que demuestra no solo talento, sino también una disciplina constante. Su escritura responde a una intención clara: emocionar y entretener al público sin renunciar a la reflexión. Además, Lope introduce elementos de crítica social de forma sutil, mostrando tensiones entre clases o cuestionando ciertas normas. La forma de escribir de Francisco de Quevedo se distingue por su agudeza intelectual, su intensidad expresiva y su extraordinaria capacidad para condensar significados en pocas palabras. Figura clave del conceptismo, su estilo busca decir mucho con muy poco, utilizando juegos de palabras, dobles sentidos y asociaciones sorprendentes que exigen una lectura atenta y reflexiva. Uno de los rasgos más característicos de su escritura es la densidad conceptual. Quevedo no se limita a describir, sino que comprime ideas complejas en estructuras breves cargadas de significado. Esta economía expresiva se traduce en textos donde cada término cumple una función precisa. El lector se enfrenta a un lenguaje aparentemente conciso pero lleno de implicaciones ocultas, lo que convierte la lectura en un ejercicio intelectual exigente. Además, el ingenio verbal es otra de sus señas de identidad. Quevedo domina el arte del juego lingüístico recurriendo a metáforas audaces, paradojas y contrastes. Su escritura está llena de recursos retóricos que buscan sorprender y provocar.
Este ingenio no es gratuito, sino que sirve para reforzar sus ideas y darles mayor impacto. En sus manos el lenguaje se convierte en una herramienta afilada. La sátira ocupa también un lugar central en su obra. Quevedo utiliza la escritura como medio para criticar la sociedad de su tiempo, denunciando la corrupción, la hipocresía y los vicios humanos. Su tono puede ser mordaz e incluso cruel, pero siempre está sostenido por una intención crítica. A través del humor, a menudo ácido, logra señalar defectos colectivos e individuales con gran eficacia. El contraste entre lo elevado y lo vulgar también es una constante. Quevedo puede pasar de reflexiones filosóficas profundas a imágenes grotescas o escatológicas. Esta combinación genera un efecto de tensión que intensifica su mensaje y rompe con las expectativas del lector. Su estilo no busca la armonía clásica, sino el impacto. En cuanto al lenguaje, destaca por su precisión y riqueza léxica. Quevedo maneja un vocabulario amplio y variado, adaptándolo a cada contexto. Su dominio del idioma le permite jugar con distintos registros, desde lo culto hasta lo popular, siempre con una intención expresiva clara. La visión del mundo en su obra es en muchos casos pesimista. Temas como la fugacidad de la vida, la muerte y la decadencia aparecen con frecuencia. Sin embargo, esta perspectiva se expresa con una intensidad que convierte sus textos en piezas de gran fuerza emocional. Esto hay que reconocerlo. El estilo de escritura de Umberto Eco es una de las manifestaciones más complejas y ricas de la literatura actual, caracterizado por una fusión singular entre narrativa, reflexión filosófica y juego intelectual. Su formación como semiólogo influye profundamente en su manera de construir textos, ya que entiende la realidad como una red de signos que deben ser interpretados. Esta visión se traslada a su literatura, donde cada elemento, desde los nombres de los personajes hasta los escenarios, puede tener múltiples significados. Uno de los rasgos más distintivos de su estilo es la densidad cultural. Eco incorpora referencias constantes a la historia, la teología, la filosofía y la literatura universal. En obras como El nombre de la rosa, por ejemplo, no solo narra una intriga detectivesca ambientada en la Edad Media, sino que también introduce discusiones sobre la interpretación de los textos, el poder del conocimiento y los conflictos ideológicos de la época. Esto convierte su narrativa en una experiencia exigente, pero profundamente enriquecedora para el lector. Además, la intertextualidad es otro pilar fundamental en su escritura. Eco dialoga continuamente con otros autores y tradiciones, integrando citas explícitas o implícitas que amplían el significado del texto. Este recurso no es meramente ornamental, sino estructural. Sus obras están concebidas como sistemas abiertos que invitan al lector a reconocer conexiones y a construir su propia interpretación. A nivel narrativo, Eco combina tramas complejas con estructuras cuidadosamente elaboradas. Sus novelas suelen presentar múltiples niveles de lectura, una historia superficial accesible y al mismo tiempo capas más profundas que requieren atención y conocimiento previo. Esta multiplicidad de niveles hace que cada relectura revele nuevos matices, reforzando la idea de que el significado nunca es algo fijo. El uso del lenguaje también es notable por su versatilidad. Eco puede alternar entre registros sencillos y pasajes altamente técnicos o especializados. No duda en incluir fragmentos en otros idiomas como latín o francés, especialmente cuando busca mantener la fidelidad histórica o dar mayor profundidad cultural al texto. Este recurso, aunque puede resultar desafiante, contribuye a la autenticidad y riqueza de sus obras. El humor y la ironía ocupan un lugar importante en su estilo. A menudo utiliza la ironía para cuestionar verdades absolutas y mostrar también la fragilidad de las certezas humanas. Sus narradores pueden ser ambiguos o poco fiables, lo que obliga al lector a adoptar una postura crítica y activa frente al texto. En definitiva, el estilo de Umberto Eco es exigente.